la caída en los tratamientos ha sido alarmante. No somos ajenos en Luján a lo que pasa en el resto del país con respecto a la caída de la venta de medicamentos. Contextualizado por el aumento de precios, un aumento de precios descomunal desde noviembre hasta ahora, que ronda entre el 150 y 170%. Esto hace que, bueno, lamentablemente haya mucha gente que no pueda completar sus tratamientos y hemos observado una caída aún mayor de la que dijiste, más del 30%. Yo te diría que hasta entre el 45 y 55% la caída de ventas de medicamentos en nuestro distrito. ¿De qué medicamentos? Uno podría preguntar, aunque suene amplio. Y podemos dividirlo de la siguiente manera. Hay enfermedades que son agudas, que son propias de la estación del año. Por ejemplo, ahora en invierno tenemos patologías respiratorias, en verano tenemos más patologías gastrointestinales. Y bueno, esas son las primeras. O también, por ejemplo, algo atemporal, que es, por ejemplo, tener medicamentos en tu casa, algún analgésico, algo para alguna emergencia gastrointestinal. Bueno, eso fue lo que primero se notó. Y bueno, lo que podría decirse venta libre. En realidad es... ¿O cómo se lo...? El medicamento de venta libre es venta libre, pero de venta en farmacia. Porque claro, el mal llamado medicamento de venta libre, mencionarlo como venta libre puede llevar a una confusión de que el medicamento es un objeto que puede ser vendido en cualquier lado, libremente. No bajo receta. No bajo receta, exactamente. Claro, pero eso, claro, se entiende porque hay kioscos libre que venden, sí. ¿A eso te referís? Bueno, sí, esa es una venta ilegal del medicamento, porque ahí no se garantiza ni la procedencia ni la conservación del medicamento. El medicamento es un bien que tiene que estar controlado desde la elaboración del laboratorio hasta la entrega al paciente. Si no está bajo la supervisión de un farmacéutico, eso es ilegal. Estábamos en ese tema, ¿no? Sí, decías cómo se pueden dividir, digamos. ¿Cómo se pueden dividir? Exacto. Estamos en las patologías que son agudas, propias del invierno o del frío. Del invierno, del verano, de la estación en que estamos viviendo. Y los medicamentos crónicos, que son los medicamentos que la persona tiene que tomar de por vida para una afección cardíaca, para diabetes, cualquier tipo de afección que lleve a... La típica pastillita de la presión. Exactamente, sí, la presión, todas esas enfermedades que, bueno, una persona tiene que tomar recaudos de por vida para no deteriorar su estado de salud. En estos tratamientos también hemos observado que la gente ha dejado de llevar sus medicamentos para contemplar estos tratamientos, ¿no? Eso es más grave aún todavía. Claro, porque estamos hablando de un deterioro de la calidad de vida que está a la vuelta de la esquina. Exactamente, sí, no es una patología que te agarras una angina, algo temporal que por ahí en 15 días lo curaste y ya desapareció. Estas son patologías que tienen que estar controladas de por vida para no deteriorar la calidad de vida. Hernán, y tema PAMI, porque los jubilados son por ahí el sector de la población más afectada en estos tiempos. ¿Cómo viene el tema PAMI, que siempre casi que de manera histórica fue un dolor de cabeza para los jubilados y también para los farmacéuticos? Sí, bueno, el tema PAMI, por suerte tenemos un convenio a través de la Confederación Farmacéutica Argentina, el PAMI y los laboratorios, que venció en marzo de este año, pero se ha prorrogado hasta noviembre de este año en las mismas condiciones que venía hasta marzo, ¿no es cierto? O sea que hay una prórroga, por ahí están siendo revisados en PAMI cada uno de los afiliados, los medicamentos que consume cada uno y ponerle por ahí un acotamiento a lo que realmente necesita el paciente, ¿no? Bien, pero viene respondiendo. Sí, viene respondiendo. ¿Y el resto de las prepagas?
Y el resto de las prepagas ahora con estos aumentos de medicamentos y hubo mucha migración de afiliados de una obra social a otra. A otra de menor costo, exacto. Y en cuanto a los, vamos a decir, a las coberturas, también hubo un ajuste en las coberturas, o sea que por ahí hay medicamentos que antes entraban y los han sacado de Bademecum. Cada obra social es un mundo, ¿no? Porque tenemos muchas obras sociales en Argentina y cada una tiene su librito o su Bademecum, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, una X remedio, tal prepaga lo cubría y ahora ya no lo cubre, o lo cubre un porcentaje menor. Exactamente, hay de ambas situaciones que dijiste. Hay medicamentos que los han sacado de Bademecum y otros que le han reducido la cobertura. Sí. Y aún con los aumentos que se han registrado y que han significado un dolor de cabeza para los afiliados, sí, digamos. Para los afiliados, para los farmacéuticos, ha sido nefasto este periodo de tiempo. Desde noviembre hasta ahora hubo un aumento del 150 al 170%. Es una cosa insostenible. Explícanos cómo es esa cadena, Hernán. ¿Quién los aumenta? ¿El laboratorio los aumenta? ¿Hay un componente en el medio? ¿Hay cuestión dólar? ¿Cuál es el asunto? Sí, digamos? Primero lo que les quiero aclarar es que las farmacias no son formadores de precio en el sistema de medicamentos. El precio es dado por los laboratorios. Nosotros compramos a cierto costo el medicamento y lo tenemos que vender a cierto precio que ya está establecido. Nosotros no somos los que le ponemos el precio al medicamento. No, ni siquiera manejan los márgenes. Exactamente, no manejamos los márgenes. Compran a 5, venden a 6,5, por ejemplo, y listo. Y listo, sí, es así. El tema es que empezaron a comprar mucho más caro. Exactamente. En noviembre, cuando hubo el cambio de gobierno, hubo una liberación de precios. Antes de que incluso asuma la nueva gestión. Después del balotaje, digamos, ya ahí hubo después movimiento. Del balotaje hubo un pequeño movimiento y después del balotaje hubo una desenfrenada corrida de precios y nos hizo pasar muy malos momentos en cuanto a la financiación que las farmacias le damos a las obras sociales. Estamos atendiendo a veces con hasta 90, 120 días de plazo. Imagínate que con esos aumentos que hubo quedamos desfasados completamente, y cuando cobramos algo que vendimos en noviembre lo estábamos cobrando en febrero, marzo. Imposible mantener la rentabilidad, ¿no? Sí, la lógica del mercado, la subsistencia, ¿no? Sí. Nosotros tenemos empleados, tenemos unos costos fijos que lamentablemente se nos hace muy difícil poder seguir así. Ahora, Hernán, a diferencia de, por ejemplo, el rubro alimentos, que uno dice, se cubrieron, muchas veces se cubrieron y hasta incluso se les fue la mano en la suba de algunos productos porque temían una situación, tal vez no se llegó a ese límite y quedaron con los precios arriba. En las farmacias no pasa eso. O pasa en el laboratorio, pero no en la farmacia, digamos. Pasa en el laboratorio y no en la farmacia. En cuanto a poder por ahí abastecerte de medicamentos o estoquearte, ¿no? Nosotros manejamos un producto que es no perecedero, tiene fecha de vencimiento, no sabemos cómo va a venir la venta de ese producto, y nos abastecemos día a día. O sea, la droguería a nosotros nos llega mañana y tarde a la farmacia. De acuerdo a lo que vamos expendiendo, vamos reponiendo stock, ¿cierto? O sea, no pudimos hacer una previsión de esto que iba a venir. Incluso, bueno, la capacidad económica de cada uno también es particular y no podemos entrar en ese terreno para dilucidar cuánto compra cada uno para resguardarse de lo que va a venir en los meses sucesivos. Hernán, ¿y qué hablan entre ustedes, entre los colegas, más allá de que esto que vos marcabas, ¿no? Que cada situación personal, económica es particular de cada uno, pero imagino que tienen diálogo entre ustedes, imagino que alguno la está pasando peor que otro,
¿Qué nos podés contar de lo que hablan los farmacéuticos en la ciudad? Bueno, nosotros en el Colegio Farmacéutico tenemos una muy buena comunicación entre todas las farmacias del partido de Luján, una comunicación instantánea de cualquier novedad o cualquier situación. Nos enteramos todos los farmacéuticos en el momento. Y eso no nos deja ajeno a lo que pasa en provincia también. Nosotros tenemos una filial en Luján, como en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, del Colegio de Farmacéuticos, que la sede central está en La Plata, ¿no es cierto? Y maneja todas las delegaciones, los filiales de la provincia. A su vez, estamos regidos por la Confederación Farmacéutica Argentina, que reúne a todos los colegios de las provincias. Más o menos para explicarle cómo es la estructura de nuestra comunicación y cómo estamos organizados. ¿Y tienen poder de negociación como estructura de orden nacional a la hora de sentarse a una mesa con el gobierno de turno, con los laboratorios? ¿Cuál es ese panorama? Y lo que prima y lo que pesa más en este mercado es el poder económico de cada uno y de cada sector. Y en esta cadena los laboratorios son los que indudablemente tienen más peso. ¿Son 3, 4 o son 10, 15 los laboratorios? Los laboratorios no son muchos, son más de 100, pero están divididos en tres grupos. Uno que son los laboratorios internacionales, que son que tienen sede en Argentina. Después tenemos los laboratorios nacionales, que es otra cámara, y tenemos los laboratorios más chicos, que son más artesanales. Y bueno, en esas tres cámaras son las que manejan con el gobierno, por ejemplo, el convenio con PAMI. El convenio con PAMI está dirigido o manejado principalmente por los laboratorios y el gobierno. Los laboratorios hacen un aporte de capital para mantener el sistema, y por eso es que se necesita la pata de los laboratorios para que el sistema siga funcionando, de PAMI, y las farmacias también ponemos un porcentaje de ganancia para sostener el sistema. Ponemos un porcentaje de ganancia y la financiación. O sea que prácticamente la farmacia es el fusible de todo el sistema, pero es la que banca. O sea que con PAMI la farmacia no gana mucho, digamos, para ponerlo en criollo. No, y para que lo entienda la gente, simplemente digo que hay un precio para el público y hay un precio para PAMI. Claro. O sea que nosotros compramos a un precio superior al que le vendemos a PAMI. Es muy difícil de entender, pero después recibimos una nota de crédito por parte de los laboratorios, o sea que somos cautivos del sistema, por la diferencia de precio que hay. ¿Le reintegran esa diferencia de precio? Sí, que no es total el reintegro, no es total. ¿Pero que la farmacia va a pérdida con un medicamento para PAMI? Va a pérdida hasta que te llega la nota de crédito. Claro. Okay. Hasta que nos llega la nota de crédito de la droguería, que la emite el laboratorio, ese lapso de tiempo estamos a pérdida. O sea que estamos con una deuda a la droguería superior a la que le hemos vendido. Y esta estampida de precios, Hernán, que decís entre un 150 y un 170% en los últimos meses, con un nivel de inflación general que fue menor. Fue altísimo, pero fue menor. Sí, exactamente. Sí. Tiene que ver con los laboratorios internacionales, más con los nacionales, imagino que no tanto con los que denominamos como más artesanales, más pequeños, o están casi que todos cortados por la misma tijera, con la misma línea. Sí, la cámara que más fuerza tiene en Argentina es Silfa, que son los laboratorios nacionales grandes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Gago, Roemers, por mencionar los dos más conocidos. Más conocidos. Y bueno, ponerse de acuerdo entre grandes no es tan difícil. Así que bueno, todos se encaminan. No, por eso te consultaba si eran muchos, si son muchos, pero hay algunos que priman, como en toda cámara. Claro, sí, exactamente, hay 3, 4 laboratorios que son los que manejan o llevan las riendas del sistema, ¿no? Y bueno, lo que sucedió es que recién me decías, a partir del cambio de gobierno, que hubo una liberación de precios y vos dejás, no ejerces un control, lamentablemente esto se monopoliza como cualquier sistema económico. Y bueno, los laboratorios le han dado rienda suelta al aumento de precios hasta que, bueno, no se aguantó más.
Ahora se acomodaron al ritmo de la inflación y están aumentando un 3 a un 4% mensual. ¿Había algún mecanismo de control del Estado Nacional que quedó sin efecto, por ejemplo, en el marco de esta liberación de precios? Sí, totalmente, como ocurrió con todo producto. Vos al almacén, a la verdulería, lo que ha ocurrido en todo el ámbito comercial no deja ajeno al medicamento. Incluso más aún. ¿Había algún programa, había alguna manera de poner ciertos límites a esos incrementos, digo, y se dejó sin efecto? Y había reuniones entre las cámaras y el gobierno y bueno, se establecía un cronograma de aumentos por ahí más estructurado, ¿no? Más acorde a la situación. Ahora con la libertad se ha dado rienda suelta a los laboratorios, lamentablemente, a que hagan lo que... ¿Y qué? Dicen, lo que quieran, ¿no? Supongo, que estaban atrasados, que tenían que, además de aumentar lo que marca la inflación actual, recuperar de lo anterior, ¿o qué? Porque las prepagas actuaron un poco así, diciendo, incluso el gobierno decía, no, los precios estaban pisados. Sí. Ahí hay una contradicción del gobierno porque dice, los precios estaban pisados, eran mentirosos, eran ficticios, los libera. Cuando los libera y aumentan más que la inflación del propio periodo de este gobierno, se dan cuenta que se les fue la mano y le tratan de poner un coto. Un coto que entonces se contradice con que estaban pisados, porque si solamente le dejas aumentar lo que hubo de inflación en tu gobierno, admitís que no estaban tan pisados. Exactamente. Sí. ¿Eso pasó también con los laboratorios? Eso pasó también, sí. Sí, por eso han aumentado por encima de la inflación. Bueno, calculemos también, tengamos en cuenta que los componentes que llevan los medicamentos llevan mucho insumo importado. Compraban la devaluación del 12 de diciembre. Compraron a dólar oficial, claro, en diciembre, con un dólar de 300, 400, no me acuerdo bien cuándo estaba. Y casi 400, sí. Y al saltar 800, eso originó, trajo a consecuencia la disparada también del precio del medicamento. Que, bueno, aún así fue por encima de esa diferencia, ¿no? Más o menos, de enero del 2023 a noviembre del 2023, ¿se le puede poner un número de lo que habían incrementado los medicamentos? Más o menos. De noviembre del... Digamos, el año pasado, sí, hasta el cambio de gobierno, hasta noviembre. Digamos, desde enero... Desde enero del 23 hasta noviembre del 23. Claro. No, mucho. Pero inferior. más o menos... No, y venía con la inflación. Ahí venía paralelo a la inflación, sí. Sí. Era bastante real, digamos, el aumento. Bastante real, sí, bastante real, y nos permitía manejarnos con una financiación que podía ser llevada relativamente, no te digo bien y holgada para la economía de la farmacia, pero era sostenible. Ahora, cuando tuvimos este desfasaje en noviembre, tuvimos que hablar con las obras sociales para reducir los plazos de pago, por lo menos en ese periodo, porque era insostenible. Y eso tenía que financiar a 90 días con los precios, los aumentos que había mes a mes, ¿no? ¿Y ahora la obra social a cuánto te paga? Bueno, ahora imagino que hay casos y casos, ¿no? Hay casos y casos, sí. Muchas han reducido los plazos de pago, otras no, pero hemos acomodado bastante la situación. Sí. Hernán, vamos al momento de la venta. Al momento de ese cliente, de esa vecina, de ese señor, de ese muchacho que va a buscar un medicamento, que muchas veces se sorprende con el precio, o que está con el mango justo, o que la cobertura no le da el porcentaje que antes le daba, o le da el mismo porcentaje pero con un número que se le hace difícil del resto afrontarlo. ¿Cómo es ese día a día? Bueno, en Luján todavía podemos considerarnos pueblo, y afortunadamente tenemos, cada farmacéutico tiene confianza con sus clientes, y las situaciones se manejan, ¿no es cierto? Particularmente en cada farmacia, con el fiado, con llevarlo al medicamento y bueno, después vemos cómo me lo podés abonar.
Bueno, o te traigo la receta más tarde. Exactamente, también, sí. Temas de urgencia. La farmacia siempre está a disposición del paciente. Tenemos una comunidad todavía muy solidaria, por suerte, esperemos que siempre siga así, y eso favorece a nuestra localidad en cuanto a ese tema, ¿no? Decías tema de urgencia. ¿También el porcentaje de ventas cayó cuando estás de turno? Sí, totalmente. ¿Se le puede poner una comparativa? No, y el agravante es que por ahí ves que vienen a la 1 de la mañana a buscar un medicamento que necesita de urgencia y no le alcanza el dinero para pagarlo. Siempre la farmacia, el farmacéutico busca un reemplazante, algo que... Un genérico. Un genérico, claro, que tenga las mismas drogas que el médico le recetó a ese paciente y buscarle una solución para que pueda completar el tratamiento. Eso es muy importante, por eso te digo también que está el tema del DNU dando vuelta y es importante que haya un profesional farmacéutico detrás de la venta del medicamento. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el DNU y ese tema? El DNU es, en uno de sus artículos, en cuanto a la farmacia, deja liberado que cualquier persona puede estar a cargo de una farmacia. O sea que un farmacéutico podría estar a cargo de 20 farmacias. Es una locura. No estar en ninguna o un rato en alguna en todo caso. ¿Cómo haces para transportarte al unísono, al instante, estar en 20 farmacias a la vez? ¿Y eso qué es? ¿Para que se concentre más el mercado? ¿Para favorecer a algunos apellidos? ¿Para qué? ¿O para democratizar la posibilidad de tener una farmacia? Esto es totalmente aberrante. Tener una farmacia, hay muchos empresarios que tienen farmacia, pero está el farmacéutico a cargo, como muchas cadenas en Gran Buenos Aires y Capital. Pero sí, en cada farmacia... la más famosa. Las más famosas, sí, ponele que todos conocemos el nombre. Pero en cada farmacia hay un profesional farmacéutico que vigila y da garantías de que ese medicamento está en condiciones y mantuvo las condiciones de almacenamiento y procedencia para ser entregado al paciente. Lo que favorecería sí, a las grandes cadenas es que no le tendrían que pagar el sueldo a un farmacéutico en cada farmacia. Claro. Ahí está el tema. Le bajan el costo a los poderes económicos. Exactamente, le bajan el costo a los grandes grupos económicos y dejando de dar garantías al paciente de estar protegido y visto por el visto bueno por un profesional farmacéutico que garantice la conservación de ese medicamento. Y decís, ¿eso está en el DNU o en la ley de bases? No, está en el DNU. ¿Y está activo o qué? El DNU se aplica en Capital y las provincias que adhirieron al mismo. Provincia de Buenos Aires no adhirió al DNU, o sea que sigue de la misma manera. Hay una protección en la provincia. Exactamente. En provincia estamos regidos por la ley 10.606, que es una ley provincial, y el gobierno provincial no ha acatado al DNU nacional. O sea que seguimos bajo la misma legislación que hasta entonces. Pero están en alerta, por si eso Estamos puede... en alerta porque imagínate que Capital adhirió. Estamos tan cerca de Capital, divididos por una avenida, que lamentablemente salpica todo esto. Sí. No solamente que el farmacéutico no tenga que estar presente en la farmacia, sino también todos los medicamentos de venta libre que pueden ser expendidos en cualquier lugar. No mirándolo con fin económico esto, sino garantizando la salud, porque las pastillas se venden cortadas. Las reacciones adversas que puede traer un medicamento mal consumido. Encima de esto le trae un costo al gobierno aún mayor por intoxicaciones y mal uso del medicamento. Está comprobado. Sí, es una persona que además de lo que pueda padecer es atendido en el sistema público, por ejemplo. Exactamente, y más aún como te decía, que hay una corrida de afiliados de una obra social a otra.
¿O sin obra social, Hernán? O sin obra social, muchísima gente. ¿Estás sin viendo obra eso? social. Gente que se quedó sin cobertura por desempleo. Exacto, sí. O por decir, bueno, no puedo bancarla más. Estamos viendo eso y gran aumento de la atención de pacientes en el sistema público, o sea, en el hospital y centros de salud periféricos. Lo que se ha incrementado es muchísimo la atención hospitalaria de pacientes ambulatorios que no tienen obra social. Te hago un par de preguntas de lo que se dice, de lo que se comenta. Danos tu mirada para tomar un poquito más de contacto con la realidad y saber si ocurre de esta manera o no. Primero, esto de, bueno, el jubilado, el viejo, se lo pone a veces en esa figura, que tiene que tomar una pastilla, toma media porque la otra mitad se la da a su pareja, por ejemplo. O tiene que comprar X cantidad, bueno, compra menos y tira en el mes, la fracciona más, no toma la dosis que es la recomendada, que le da el médico, sino menos porque no le alcanza. ¿Ocurre? ¿Ves eso? Sí, es un tema interesante este de PAMI, porque te explico, hay medicamentos que tienen una cobertura del 100% para el afiliado de PAMI. Hay medicamentos que tienen una cobertura parcial, en el cual el afiliado tiene que abonar en el mostrador el otro porcentaje que PAMI no le cubre. Lo que estamos observando hace varios meses que el afiliado lleva solamente los medicamentos que le cubre al 100%. Los medicamentos que no les cubre al 100% no los llevan. ¿Y son muchos o son los menos? Y un 60 o 70-30, ponele. 70 que cubre al 100% y un 30 que no le cubre al 100%. Ese que no lo cubre no lo toma. No lo están tomando si no tienen una ayuda de un familiar o alguien que los pueda solventar en el gasto, no lo están llevando. Es la pura realidad. Y después el otro asunto que también se ha venido escuchando nos lleva directamente a poner la mirada en las prepagas. Fue un tema muy relevante el aumento desbocado de las prepagas, la liberación y que las prepagas rondaron el 160, 170% de aumento de las prepagas en estos meses, muy por encima de la inflación. El gobierno salió a actuar. Exactamente, bien. El comentario dice, bueno, el gobierno salió a actuar porque propios funcionarios cuando llegaban a su casa y recibían el valor se daban cuenta de que se desbocaron. Sí, desbocado. Cuando uno mira el porcentaje, no es que una gran parte de la población argentina tenga prepaga. Es la realidad. Más de la mitad tienen obra social, hay un porcentaje grande que no tiene ningún tipo de cobertura, el que tiene prepaga es un porcentaje chico, en los datos ronda el 7%. Sí. Ahora, se hizo un tema nacional de tapa muchas semanas con algo que involucra al 7% de la población. No quiero decir que deba ser un sector olvidado, pero evidentemente es un sector que está bastante bien representado en lo que mediáticamente importa. Ahora lo llevo al mostrador. ¿Es un movimiento que igual sigue siendo importante en las farmacias o que está bien representado el movimiento en el mostrador con lo que significa verdaderamente la torta total de cobertura? No, sí, es significativo. Sí. Sí. Sobre todo acá en Luján, que es una población muy mutualizada, vamos a decir. Un gran porcentaje de la población, afortunadamente, tiene obra social. O sea que particularmente en nuestro partido, en nuestra obra realidad, social sí, ahora prepaga. Prepaga también. Sí. Sí. Mucho OSDE, mucho Medife, mucho Galeno. Galeno, Swiss Medical, sí. Hay mucha gente, afortunadamente, que puede sostener una obra social. Bien. Tema papelerío, tema burocracia. ¿No está un poco obsoleto el sistema? ¿A qué me refiero? A que llevas tu receta, llevas tu carnet y empezás a firmar papeles de acá, de allá, de acá, de allá. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No, se toma la cabeza. No sé si es un gesto de... No, siempre tuve la duda. Me ha pasado el año pasado, no sé, con DOT. No es que tengo que ir a comprar 10 medicamentos para mi abuela, para mi vieja, para mí. Sino 2 o 3 y tengo que firmar 4 veces el mismo papel. Sí. Digo, ¿se entiende? Es muy arcaico el sistema burocrático que hay para el expendio de un medicamento. Sí.
tenemos que andar con el troquelito cortándolo. Claro. Bueno, ahora la transacción se hace online, vos venís con la receta a la farmacia y nosotros tenemos que poner todos tus datos, cuándo fue emitida la receta, qué médico te lo recetó, con la matrícula, bueno, los renglones con los medicamentos, y eso automáticamente lo insertamos en el sistema y la obra social nos da una respuesta automática de si estás activo o no, si estás apto para que la obra social te reconozca el medicamento, ¿no? Pero en un momento no había surgido el tema de la receta digital. Exactamente, ese tema es a lo que iba a ir ahora, porque me agarré la cabeza, como decías recién, porque burocráticamente la farmacia absorbe todo el trabajo burocrático para que la obra social tenga toda la comodidad de que le llegue todo el paquete ya controlado, todo realizado en la farmacia, ¿no? Toda la parte burocrática, todo el sistema administrativo. Ellos se ahorran un montón de dinero en la administración y en las auditorías de la receta, ¿no? Que eso poco a poco, a través del tiempo, lo fue absorbiendo la farmacia, como te decía recién, por ejemplo, en la digitalización y respuesta de la obra social a la farmacia en el momento que de expenderte, ¿no? Por un lado es una seguridad de que yo no te voy a expender un medicamento si vos no estás al día con la obra social, o sea que la obra social, eso a mí no me lo va a reconocer. Así que bueno, vemos positivo esto de la receta electrónica que está en el DNU, eso es un avance. La receta electrónica el médico la emite directamente en el sistema de cómputos que el médico tiene en su consultorio, y esa receta iría, para explicarlo más sintético, iría a una nube y la receta el paciente la puede tener descargar de esa nube en su teléfono e ir a cualquier farmacia y comprarlo en cualquier farmacia, ¿no? El afiliado le muestra el teléfono que va a tener un número, esa receta, la farmacia pone ese número en el sistema y ya te baja automáticamente la receta. O sea que no va a haber que andar con papeleríos. Está bueno. Está bueno, sí, eso lo vemos positivo. Como te digo que el profesional farmacéutico tiene que estar a cargo y supervisando el medicamento, te admito que esto es positivo. Ahora, esto se va a implementar a partir del 1 de julio. Es obligatoria la receta electrónica. ¿Ya a partir del 1 de julio esto va a estar en vigencia? Sí, ya las obras sociales tienen que tener en sus sistemas de computación actualizados para emitir receta electrónica. Yo calculo que van a coexistir un tiempo la receta manual como y todo, la receta obvio, electrónica, hasta que se ayornen y nos pongamos en línea a lo que es la receta electrónica. No, está bueno que se mantengan las dos para... Sí, una transición. No, además me imagino un jubilado. Exactamente, que por ahí iba eso, una persona mayor que no es tan hábil por ahí con los sistemas de computación o teléfono, bajar una aplicación. Es lógico que coexistan los dos. Bien. Pero va a facilitar mucho la atención, no vas a tener que estar en la farmacia media hora hasta que te hagamos firmar un montón de documentos como si estuviéramos haciendo una compra de una casa, una escritura, ¿no? Bueno, Hernán, te agradecemos el tiempo, la predisposición, la verdad que súper interesante la charla y también para conocer en profundidad la situación. Así que bueno, gracias por venir y a disposición. Bueno, les agradezco mucho la invitación de parte del Colegio de Farmacéuticos de Luján, de todos los profesionales de Luján que estamos a cargo de todas las farmacias del partido. Decirles que estamos a disposición de la gente, ¿no? Que siempre vamos a estar del lado de la gente para lo que necesiten y que todos puedan completar sus tratamientos. Hernán, lo último, porque decís a disposición de la gente, ¿se había armado una campaña, una política de captar medicamentos, de poder tener a disposición medicamentos que
que el propio vecino incluso Sí, no iba a consumir y están en fecha, aptos. Exactamente, sí. Ese trabajo se sigue haciendo. Sí, esa es una iniciativa que tuvimos en el Colegio de Farmacéuticos. Hicimos un convenio con la municipalidad, con el intendente, y veíamos que había gente que por ahí tenía medicamentos en sus casas, en las alacenas, que se vencían, y bueno, eso podría ser utilizado para personas que por ahí no pueden acceder al medicamento. Entonces organizamos una campaña de recolección de medicamentos en la farmacia, garantizando que el medicamento tenga su destino final, que es el hospital. Las personas que tengan medicamentos aptos en sus casas, o sea que no estén vencidos, lo pueden traer a la farmacia. Nosotros, en el momento que lo recibimos en el mostrador, le colocamos un sello que es exclusivamente para donación, o sea que lo inhabilitamos para que sea comercializado, ¿no? Posteriormente, que no sea utilizado para la venta, sino que tenga una finalidad a la cual fue destinado este plan. El sello dice donación, uso exclusivo para el Hospital Municipal de Luján. Y bueno, nosotros lo recolectamos en las farmacias, una vez por mes lo llevamos al Colegio de Farmacéuticos y el hospital viene y los retira. Y ahí son catalogados en el hospital por las farmacéuticas del hospital y su personal, y bueno, son destinados a ayudar a la población. Y además tenemos otra campaña también de recolección de medicamentos vencidos. Esto es muy importante también, porque el medicamento vencido que es arrojado a la basura, sabemos que hay mucha gente que vive catalogando en el basural de Luján y hacen uso lamentablemente de la basura, ¿no? Y al encontrarse con estos medicamentos pueden ser mal utilizados y llevar a una intoxicación. Entonces hacemos un descarte en las farmacias de los medicamentos que las personas tengan en sus domicilios. Pueden ser llevados a la farmacia, que nosotros les damos un destino final de incineración y destrucción. Bien. Bueno. Importante saberlo. Sí. Entonces, Está si bueno. algún vecino tiene un medicamento que ya no consume, que le quedó y que está en fecha, llevarlo a la farmacia más cercana, que eso tiene como destino el hospital. Sí, va a ser una colaboración social suma, se ve, solidaria. Es un ejercicio que se ve. Mucho, sí, se ve, se ve. Y el personal del hospital está muy conforme cómo funciona el sistema y la garantía que la farmacia le da a este circuito.